Me acaba de suceder una cosa increíble, que la pantalla, o sea, la pizarra Open Board se volvió loca y no ponía el lápiz y se cambiaba de color el fondo, no sé, algo le pasó. Así que vuelvo a mi viejo Paint hasta que aprenda bien el otro programa. Pero no, es muy bueno. Sin embargo, cuando encuentro estos momentos para grabar los videos, uh, debo seguir grabando porque estoy inspirado en ello. Entonces, bueno, retomando el tema, estamos en vectores. Entonces, los vectores quedan determinados por números. Estamos ejemplificando con un vector en 2D, es decir, tengo que tener dos números y queda totalmente determinado. Veamos. Veamos el siguiente vector. Vector f. ¿Ya? Me dicen que este vector f pueden darme cualquier par de números. Por ejemplo, voy a poner algo relativamente sencillo, ya para no complicarnos. Por ejemplo, menos 6, menos 8. Mire qué sencillo. Entonces, esa es la forma de un vector analítica. Es decir, ya este vector está totalmente caracterizado. Entonces, una de las cosas que podía pedir cualquier persona, que profesor de física o cualquiera, primero dibuje el vector. Entonces, para ello, ¿qué hace usted? Simplemente ponemos nuestro queridísimo sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ya? Lo más derechito posible. Ahí está. Está un poquito grueso este lápiz. Si lo voy a poner. Ahí es. Ya, bueno, un eje me quedó más grueso que el otro, pero no importa. Ya, entonces, bueno, dijimos que la ordenada, eje y el eje X. ¿Ya? No, esta es la que me conviene. Sí, ahí sí. X, o sea, X, ahí está bien, perfecto. Entonces busco aquí, ¿dónde está? Entonces la coordenada X es acá. Y esa es la coordenada Y. Por lo tanto, busco en X el menos 6, ¿no es cierto? Me voy naturalmente hacia la izquierda. Bueno, aquí lo voy a hacer, bueno, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el menos 6. Y el menos 8. Entonces, también de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el 8 negativo. Entonces, ¿el punto dónde está? El punto está aquí, pues, jóvenes. Ya lo voy a trazar ahí, con mucho cuidado y rectilíneamente. Ahí está el punto. Bueno, ¿dónde está el vector? Ahora utilizo mi viejo Paint. Ahí está. Ahí está el vector. Recuerden que es un segmento, pero dirigido. O sea, la punta de la flecha siempre tiene que ser dibujada. ¿Ya? Ahí está mi vector F. Totalmente caracterizado. Entonces, usted me dirá, bueno, ¿y qué saco con esto? Perfecto. Aquí podemos sacar la dirección del vector, ¿no es cierto? Su dirección y su magnitud. O sea, la magnitud de F.
del vector f. Entonces empecemos por la magnitud, que siempre bueno, lo considero yo lo más sencillo. Ponemos sin flecha, ¿no es cierto? Eso significa el tamaño del vector. Aquí corresponde a x cuadrado, o sea, menos 6 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado, igual 36 más 64. Bueno, esto es igual raíz de 100, ¿no es cierto? La raíz de 100. ¿Y la raíz de 100 cuánto es? 10. ¿Ya? Supongamos que estamos hablando de fuerza, y usted sabe cuál es la magnitud, o sea, la unidad de medida de la fuerza son newton. Puede ser newton. Representa 10 newton. Pero en este caso no estamos haciendo física, así que representa una entidad matemática, ¿no? A ver, ahora, la dirección, jóvenes, ojo aquí, la dirección es este. Dije yo que es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Ese es teta. Esa es la dirección. Pero naturalmente, nosotros para hacer nuestros cálculos tenemos que obtener, ¿no es cierto?, el triángulo este, este ángulo que está aquí, que es el ángulo agudo, ¿no es cierto? O también llamado ángulo de referencia, que yo le pongo el nombre alfa. Entonces, claro, si yo calculo este alfa, voy a obtener teta, ¿no es cierto? Porque es muy fácil las relaciones angulares acá. Entonces, claro, aquí tengo mi triángulo rectángulo, y de hecho todo esto lo hice porque es un triángulo rectángulo, aplicando Pitágoras. Entonces, ¿cuál sería entonces la tangente de alfa? ¿A qué va a ser igual? Al cateto opuesto, ¿no es cierto? Ese es el triángulo, que sería 6, perdón, 6, 8. Omito los signos porque estoy con las magnitudes, estoy en un triángulo, partido por 6. Entonces, alfa es tan a la menos 1 de 8 partido por 6. Bueno, ahí voy a mi calculadora y veo shift tan de 8 dividido en 6, 53,1. Alfa es 53,1 grados. Bueno, pero ¿cuánto es teta aquí? Bueno, aquí se fija que alfa le tengo que sumar 180 para que me dé teta. Luego teta va a ser 180 grados más 53,1 grados. Teta es igual, ¿no es cierto? Lo voy a sumar aquí para no equivocarme. 233,1. O sea, 233, perdón, 1 grado. Entonces, claro, ahí yo tengo el resultado, es decir, tengo la magnitud y tengo la dirección. Bueno, usted podría haber puesto perfectamente también, bueno, no quiero confundirlo, no, es que pudo haber puesto también los signos menos y se van los menos, pero siempre hay que tomar las magnitudes
lados del triángulo. Entonces ahí después hace, ¿no es cierto? Aplica las relaciones angulares. ¿Ya? Perfecto. Excelente. Continuando, tengo el siguiente ejemplo. Mire, si usted ve la pantalla, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un vector B, B corta, V, ¿ya? Y ese vector no me dan los números, las coordenadas, no me dan X y no me dan y no se desconoce. Pero al revés, me dan esto. Me dicen que este tiene una magnitud de 3, ¿ya? Y me dan un ángulo de 60 grados. Le voy a poner punto y coma, ¿ya? De 60 grados. Entonces, me dicen, ¿cuál será las coordenadas X e Y de este vector? O sea, su forma analítica. Esta es la forma analítica. Y les digo, jóvenes, que cuando un vector se da así, en términos de su magnitud o módulo y su ángulo, se llama forma polar de un vector. Forma polar, lo voy a poner aquí. Forma polar del vector. Entonces, la forma polar del vector, jóvenes, me dan la magnitud, que en este caso vale 3 y 60. Y yo de aquí tengo que obtener, ¿ya? Eso. Entonces, naturalmente, ¿qué se hace para obtener esto? Entonces, voy a hacer el triángulo, este triángulo. Lo voy a hacer aquí, forma un poquito más pequeña. Aquí tengo 3 y aquí tengo 60. Y aquí tengo Y, ¿no es cierto? Y X. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos que aplicar trigonometría, la espectacular trigonometría. ¿Qué tenemos aquí? Cateto adyacente, cateto opuesto y además su hipotenusa 3. Luego puedo emplear la función seno, seno de 60 grados. ¿A qué va a ser igual? Cateto opuesto partido por la hipotenusa. O sea, es 3 por seno de 60 grados. ¿Ya? Y ahí tenemos una de las componentes. La otra, usamos coseno, ¿no es cierto? Coseno de 60 grados es igual, bueno, a X, cateto adyacente, partido por 3. Entonces eso es 3 por coseno de 60 grados. Entonces, ¿cuáles son los valores? Si ustedes recuerdan, eh, la tabla de conversión, la tabla de los valores en trigonometría, tenían un valor, este vale un medio, ¿no es cierto? Un medio, y el otro, bueno, también tenía otra expresión, pero como acá estamos en clase física, podemos usar la calculadora. Entonces usted pone acá 3 por seno de 60. Seno de 60. Entonces 3 por seno de 60 grados. Ojo, tenga en grados los... Y esto da la siguiente expresión, 2,59. Lo vamos a aproximar a 2,6. ¿Ya? Entonces esto ya queda aproximado. Y el otro, como me lo sé, el otro de memoria es un medio, o sea, es 1,5.
X. ¿Te fijas? Entonces, bueno, hay que multiplicar ese 2,6 por 3, me da 7,8 aproximado y, ¿ya? Y el otro 1,5, así se pone mejor, X. Ahí está la coordenada X. Entonces, ¿cómo sería entonces el vector? Una flechita me faltaba. El vector B quedaría de la siguiente forma. 1 punto, para no confundir con tanta coma, 7,8. Ahí tenemos las coordenadas analíticas del vector. Entonces, jóvenes, tenemos expresiones, o sea, tenemos formas de ir de un lado a otro. A ver, voy a borrar un poquito la pizarra. Espérenme un momentito. Ya borré. Entonces, si tenemos cualquier vector, llamémosle el vector A, ¿cierto? Cualquier vector, con sus componentes X, Y, o coordenadas también se llama. Entonces, para obtener la dirección, es decir, perdón, la magnitud primero, la magnitud de A, ¿qué debemos hacer? Aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Ya elevamos x al cuadrado más y al cuadrado. Y para sacar la dirección del vector A, ¿qué hacemos? Ponemos tangente a la menos 1 de y partido por x. ¿Ya? Así obtenemos la dirección, ponemos aquí dirección, y acá la magnitud, módulo del vector. ¿Ya? Pero si a mí me dicen, oye, no te vamos a dar las componentes cartesianas, sino que te vamos a dar la magnitud de A, o el valor absoluto, repito que es igual a eso, voy a enfatizar aquí porque algunos alumnos se confunden. Eso es lo mismo que eso, ¿ya? Así, es notación nomás. Y te voy a dar la dirección. Entonces ahora lo que tienes que llegar es a obtener X e Y. ¿Cómo lo haces? Bueno, ya di una pista en el ejemplo anterior. Entonces, Y va a ser igual a A por el seno de teta. Y X va a ser igual a A por el coseno de teta. Entonces, esas son las coordenadas X e Y. ¿Ya? Entonces tú puedes ir desde aquí a allá y viceversa. ¿Ya? Desde aquí a allá y viceversa. O sea, tienes las componentes cartesianas por un lado y las componentes polares por esto. Esto va a ser muy útil cuando lleguemos a las aplicaciones físicas de estas cosas. Va a ser muy útil porque vamos a poder descomponer fuerzas, descomponer velocidades, etcétera. Bien, entonces nos veremos en el próximo video.